Pues bueno, me da mucho gusto que se pudieran conectar, pues somos los de casa nada más. Y aquí está, ya, somos los de casa nada más. Y rapidísimo, en los días pasados que no estuvo, ¿cómo se llama? Irma. Hemos estado viendo en estas semanas un tema muy interesante. Antes de continuar y de pasar con esa parte con la cual iniciamos de el propósito, el plan y el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, hicimos una pausa en esa parte tan importante en cuestión, en relación a Dios. Y hemos estado 2 semanas trabajando en esa parte, sobre todo cuando se nos es difícil de ver a Dios como lo que es, como esa figura paterna, porque desafortunadamente la imagen de la paternidad que tenemos, hablando aquí en la tierra, de un padre físico, de un padre biológico, pues no en todos los casos, pero sí en un gran porcentaje de las personas, sabemos que no hay padres perfectos, pero pues la mayoría tiene la imagen de un padre en cierta forma dañado, de un padre abusador, de un padre que en algún momento de la vida, ya sea desde el inicio o más adelante, abandonó el hogar o abandonó, se alejó de nuestras vidas. De un padre que nunca fue el sustento, que nunca fue el que proveyó, el que sustentó. Un padre, muchos tenemos esa imagen, y he escuchado a muchas personas, la imagen de ese padre duro, que nunca recibió un abrazo, nunca recibió un te amo, nunca recibió un estoy orgulloso de ti, hijo o hija, y siempre se mantuvo esa imagen de un padre firme, de un padre duro, de un padre con autoridad o autoritario, dictador incluso. Entonces esa parte, cuando vamos creciendo, hemos estado viendo en las últimas 2 semanas que, aunque no lo creamos, pero sí, psicológicamente, inconscientemente o conscientemente, ahí en nuestro cerebro y en nuestro corazón se quedan registradas muchas cosas, y eso daña mucho el desarrollo y el crecimiento de las personas. En realidad, hablando bíblicamente, llega a ser una atadura o una cadena de maldición que se genera en nuestras vidas. Y lo vimos en las sesiones pasadas, por ejemplo, desde la parte de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron. Y no solamente desobedecieron, sino se alejaron de la presencia de Dios. Y al alejarse de la presencia de Dios, se generó ese espíritu de orfandad. Y vimos todo lo que genera el llevar y el tener un espíritu de orfandad, rebeldía, depresión, tristeza, ataques de ira, muchas cosas. Entonces, a través de lo que hemos estado viendo, y por qué nos detuvimos ahí, porque sí es muy importante lograr romper con esa parte, porque de lo contrario no podríamos seguir avanzando y no podríamos llegar a ese origen del cual la persona más amorosa, la persona que tenía, como dice su palabra, un plan y un propósito para nosotros, y el cual desde aún, y lo vimos a través de los versículos, aún desde antes de que fuera la creación del mundo, Él ya en su plan perfecto y en su diseño, ya tenía el destinado para nosotros algo. Y esto solamente, como lo dije en esa ocasión, se puede comprender y recibir por medio de la fe. Porque si no tienes fe, en realidad no podrías creer que aún antes de la creación del mundo ya tú tenías un plan y un propósito, y Dios ya sabía en qué año, en qué tiempo y cómo ibas en cierta forma a irte desarrollando. Pero lo que sucede, que cuando nosotros llegamos aquí a esta tierra, nosotros somos diseñados en base, como dice su palabra, a su imagen y semejanza. Pero al ir creciendo, empieza a influir más el conocimiento y las enseñanzas terrenales, y por eso es que ahí empieza a influir todas esas ataduras espirituales, todas esas cadenas, porque nos empezamos a llenar más de las cosas del mundo, y las cosas espirituales o las cosas de Dios, de donde nosotros surgimos o de donde fuimos diseñados, pues nos vamos totalmente alejando de eso. Y eso impide que lleguemos al punto importante: ¿para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? Impide que conozcamos a ese maestro, a esa persona tan especial que nos diseñó, y bajo qué propósito. Porque, como te lo dije hace unos segundos, el hecho de que tengamos una mala imagen, un mal recuerdo, un mal sentimiento de un padre o de una persona tutor,
eso nos afecta demasiado. Y nos impide seguir creciendo. Es una barrera que se pone desde un inicio y que aparentemente tú vas creciendo, te vas desarrollando, vas alcanzando cosas, pero llega en un punto en el que eso que tú sufriste, en el que eso que tú viviste, a veces empiezas a replicarlo inconscientemente en la vida de tus hijos o en la vida de otras personas. Y no te estoy atacando, no estoy señalando, simplemente es algo normal, es un reflejo del ser humano a veces, porque es lo que recibimos, desafortunadamente, porque es lo que obtuvimos en una infancia. Por eso es que ahora los estudios dicen que los primeros 5 años, hasta incluso los primeros 7 años, son de los más importantes en el desarrollo de los niños, porque es ahí en esa edad en donde ellos reciben la mayor parte en cuanto a protección y seguridad de los padres o del núcleo familiar. Es ahí donde tú puedes forjar a un individuo, a un ser que más adelante va a crecer de una forma sana y correcta. Y hace 8 días te mencionaba que incluso la palabra menciona de esas 2 personas que hicieron su casa sobre cimientos diferentes, y uno lo hizo sobre la arena y uno lo hizo sobre la roca. Y es ahí donde tú y yo debemos de estar trabajando, porque posiblemente estemos ahorita aquí, o alguno de los que estamos en este momento, y reconozcas que has estado forjando todos tus cimientos o has estado construyendo sobre la arena. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso? Bueno, cuando viene un problema, cuando viene una situación, no tienes la fortaleza, primero espiritual, no tienes la fortaleza física, no tienes la fortaleza emocional para refugiarte en el Padre, para confiar en el Padre, sino cuando viene el problema, primero recurrimos o salimos corriendo hacia otros medios, y a veces confiamos más en otros medios que en lo que precisamente Dios desea hacer en nuestras vidas. Hay muchas formas en las que tú puedes ver que tus cimientos o tus bases no son sólidas, porque no solamente en el primer problema, sino en la primera oportunidad, llámese tentación o llámese puerta abierta o crecimiento, te olvidas de muchas cosas y simplemente te pierdes en ese nuevo proceso, en ese nuevo crecimiento, y haces a un lado lo principal, lo que en realidad debe ser tu fuente y debe de ser tu cimiento. Y no, tú sabes, y yo siempre lo digo, no hablo de una religiosidad, no hablo de algo por el estilo, siempre hablo de una relación. Siempre debe de ser el amar a Dios, el buscar a Dios, el refugiarte en Dios. Y Dios te va a dar la sabiduría, no me niego, Dios te va a dar la sabiduría incluso, o te va a poner a las personas en las cuales tú aquí terrenalmente puedes encontrar igual un apoyo. Tampoco me estoy negando, estoy diciendo que está mal eso, ¿verdad? Pero tu primer refugio, así como te lo decía la semana pasada, o tu primer escondite, si lo quieres ver así, tu primer cuarto, ¿cómo se llama? Tu primer búnker o cuarto de guerra debe ser la presencia de Dios. Debe ser refugiarte en Dios. Y Jesús lo hacía. Pero Jesús lo hacía porque tenía, y te lo mencioné la semana pasada, desde que él fue, bueno, desde mucho antes, ¿verdad? Tenía ese mismo diseño y ese mismo plan como tú y yo, con un propósito. Pero él no fue manchado, él no fue cambiado, reprogramado, sino él se mantuvo en obediencia y se mantuvo bajo ese diseño y bajo ese plan perfecto que Dios tenía en su vida. Y como te mencioné, incluso el diablo tratando ahí de ponerlo a prueba, diciéndole, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que pase esto, ¿no? Y él no cayó en eso, él se mantuvo firme y venció al enemigo, incluso con la palabra, nos lo demostró. Y muchas veces es lo que a nosotros nos hace falta, mantenernos firmes y poner en práctica la palabra. Entonces digamos que a través de eso Jesús logró demostrar que sí se puede, y ese debe de ser una de las cosas a las cuales nosotros debemos de tratar de llegar todos los días, o tratar de buscar imitar todos los días. Y durante ese proceso te mencionaba, por ejemplo, esa parte del perdón, qué tan importante es, y teníamos que cerrar, incluso hubo una tarea hace 2 semanas, que según la semana pasada algunos iban a comentar, y de ahí estuvo bien, se empezaron a comentar otras cosas. Pensé que se iba a conectar Ángel porque le comenté o le dije que él iba a continuar con lo que al final de la semana pasada nos estuvo
diciendo de lo que él ha estado experimentando, viviendo. Pero bueno, por alguna situación a lo mejor no se conectó. Pero en esa parte, ¿perdón? Está en célula, se conecta en un rato más. Ah, ok, perfecto, perdón, ya entonces para el ratito le damos chance. Pero en esa parte, gracias, pero en esa parte en la que estuvimos viendo, es vital y es fundamental que nosotros conozcamos lo que es el perdón. Y principalmente si tú quieres crecer como persona, si tú quieres desarrollarte correctamente como persona, y yo lo tengo de esta forma, si tú quieres vivir verdaderamente libre como persona, porque puedes desarrollarte, puedes triunfar, puedes crecer, puedes hacer muchas cosas, pero puede haber en tu corazón y en tu vida ligado ataduras o maldiciones de resentimiento, de odio. E incluso te comenté la semana pasada que en verdad hay muchos testimonios, y hasta te animé, investiga en internet, hay muchos testimonios de lo que genera la falta de perdón, de lo que genera el odio, el resentimiento. No solamente cáncer, problemas en los huesos, varias enfermedades. Y no lo estoy inventando, en verdad. Es una realidad y aunque tal vez digas, es que no está científicamente comprobado, no, sí hay muchos casos y hay muchos registros en cuanto a esta materia o en cuanto a esta forma que se ha detectado. Lo que genera el odio emocionalmente o la falta de perdón o el rencor emocionalmente dentro de la persona, del ser humano, son muchas cosas. Y sí es importante que nosotros ahorita que hemos estado jueves con jueves de una de otra forma aprendiendo, sí es importante avanzar, pero no podemos, como te dije hace unos minutos, avanzar si no vamos a lo más importante o bueno, a lo principal, que es comenzar bien, que es hacer las cosas bien desde un principio, y eso es a través del perdón. Y vimos varios versículos, y justamente después del último que vimos, en donde Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a la persona que hace algo en contra mía? ¿Hasta 7 veces? Y tú y yo vimos ahí en Mateo 18 que Jesús todavía le dice, no, o sea, no solamente hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, rompiendo con la maldición que se había generado en Génesis 4. Jesús, y te lo dije la semana pasada, eso es, y ese fue uno de los propósitos por los cuales Él se despojó de todo y vino a este mundo para no solamente tener esa reconciliación y nuevamente ese acercamiento de la creación y del hombre con Dios, con su Padre, con su Creador, sino también romper con cada una de esas maldiciones, romper con cada una de esas cosas que se generaron años atrás, muchos años atrás, y que aunque no lo creas, eso es un patrón que se va repitiendo, así como tú puedes ver ahora la música, la moda y muchas cosas que después de 40, 60 años vuelven a surgir, vuelven a salir y se vuelve a poner de moda. Pues aunque no lo creas, las cosas espirituales se repiten aún más rápido, son hasta la tercera, cuarta y quinta generación y están constantemente repitiéndose. Entonces lo que Cristo hizo, y cuando nosotros conocemos a Cristo, es romper con eso. Y tú tienes que romper con eso. Al inicio solamente lo vimos algunas personas y perdón, lo voy a agarrar como ejemplo. Tú tienes que romper con eso porque detrás de ti viene un ser, en este caso, y lo mencioné porque vimos al hijo de esta Irma, y tú lo ves y dices, qué hermoso, tiene 3, 4 años, tan inocente, depende de ti, necesita de ti. Y a lo mejor tú puedas proveer a ese niño físicamente, emocionalmente, lo puedes proveer de una forma en cuanto a alimento, casa y lo que él necesite. Pero espiritualmente solamente lo puede hacer Dios, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí, porque como padres tenemos que aprender esas cosas tan importantes que tenemos que romper si queremos, si deseamos que nuestros hijos no se repitan, que nuestros hijos no continúen esas situaciones. Y tenemos que romper con esas cosas que en algún momento nos lastimaron, que en algún momento afectaron demasiado a nuestra vida. Y a lo mejor ya estés en una situación en la que ya como padre inconscientemente has repetido cosas que tú sufriste. No te lamentes, no te culpes, y no estamos aquí para aventar piedras y condenar, no, al contrario, estamos aquí para que podamos recibir de parte de Dios y decir, ya esto tiene que ser hoy, tiene que ser en el momento preciso.
y soltar con esas cosas. Dejar realmente que el perdón entre a tu vida. Y mira, no es solamente perdonar por perdonar. Ángel, el que te mencioné hace unos minutos, comentó la semana pasada que no todos estamos capacitados para perdonar. Porque no nada más es perdonar por perdonar. Tiene que ser o generar o dar tú el perdón, pero realmente sintiéndolo. Y ahí vamos a ir rápido a la palabra de Dios. Permíteme mencionar, sabes que a mí me encanta ponerte con versículos. Vamos a empezar. Continuando de esa parte donde te dije de Pedro, que le dijo hasta cuántas veces tiene que perdonar. Sigue este pasaje y a lo mejor no lo pueda leer rápido todo, pero te lo dejo de tarea. Es una historia que Jesús mencionó justamente después de haberle dicho a Pedro y haberle dicho a sus discípulos: no solamente debes de perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y mira, me encanta porque cuando tú examinas la palabra de Dios, Jesús no hablaba por hablar. Jesús, cuando hablaba, sus palabras, sus parábolas, sus mensajes traspasaban los corazones, traspasaban las mentes, traspasaban a las personas que estaban ahí. Y muchas veces en algunos pasajes de la Biblia, cuando Jesús habla, tú puedes decir: ¿pero por qué está diciendo eso? Pero lo estaba diciendo porque quería que los que estaban alrededor lo escucharan. A veces no se dirigía precisamente a la persona que estaba enfrente o a la persona con la cual aparentemente estaba platicando. Si lees el contexto, era para que los demás lo escucharan. Y esta parábola, esta historia, yo estoy totalmente seguro, porque la palabra dice que el que escudriña nuestros corazones es Dios. Y yo estoy totalmente seguro que ahí Jesús detectó el corazón de todas esas personas y detectó el problema que hay en los seres humanos. El no querer perdonar. 1, 2, el tal vez perdonar nada más, pero de dientes para afuera. 3, como lo que hoy conocemos, la famosa frase: perdono, pero yo nunca olvido. Y yo te pregunto, ¿bíblicamente es correcto todo eso? Por eso quiero llevarte a esta parte de la palabra ahí mismo en Mateo 18, del versículo 23 al 35. Y menciona que había un reino. Dice: por eso el reino de los cielos, aquí te lo voy a poner, a ver si ya apareció. Perfecto, ahí está. Porque por eso el reino de los cielos se parece a un rey. Y Jesús hablaba en parábolas, y aquí prácticamente, yo sé que lo vamos a entender así, estaba refiriéndose al Padre. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía, y ve la parte que dice la Biblia, miles y miles de monedas de oro. O sea, era una deuda muy grande, como la que muchos nosotros tenemos delante de Dios. Por eso te dije, no te sientas mal. Todos estamos, o en algún momento de nuestra vida hemos estado así. No te sientas mal. Llegamos delante de Dios con una deuda tremenda. Si una deuda con el banco no te deja dormir, si una deuda con Coppel, con Electra o con alguna institución te quita el sueño y te llena de preocupación y angustia, créeme que una deuda con Dios no es cualquier cosa. Y esta persona le debía miles y miles de monedas de oro a este rey. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así poder saldar su deuda. El siervo se postró delante de él y le rogó prácticamente que tuviera paciencia con él, y le rogó y prácticamente le dijo: yo te lo voy a pagar. No, me imagino esa escena y me imagino a Jesús declarando o recitando esta historia. Y nosotros llegamos a veces a los pies de Cristo de esa forma, rogándole a Dios, rogándole que nos perdone, rogándole encontrar paz, rogándole encontrar un descanso, rogando encontrar una salida a nuestros problemas, rogándole porque nuestra familia sea restaurada, porque el amor hacia nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nosotros sea restaurado, rogándole por muchas cosas, por trabajo, por restauración en el matrimonio. Solo tú sabes por lo cual has estado pasando o por lo cual has pasado. Pero en algún punto no me queda la menor duda que tú y yo hemos estado en esa parte, pidiéndole a Dios ayuda, implorándole y rogándole a Dios por esa ayuda. Y mira, más adelante ahí en el 27 dice lo siguiente: el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y eso, aunque tú no lo creas,
Es lo que Dios hace en tu vida cuando tú le aceptas, cuando tú le pides perdón, cuando tú te arrepientes. Dios dice, ok, hijo, no hay problema, yo te perdono. Borrón y cuenta nueva. Ahorita vamos a ver un versículo que está en Isaías 43 para que veas que no te estoy mintiendo y lo dice la palabra. Y así este rey también hizo, perdonó esa deuda. Y tenemos que comprender muy bien esta parte sobre el perdón. Versículo 28. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía, ¿cuánto? 100 monedas de plata. No le debía miles y miles de monedas de oro como el que acababa de ser perdonado. Su compañero solamente le debía unas 100 monedas de plata, o sea, un valor muchísimo más bajo. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, prácticamente a maltratarlo y a decirle, págame lo que me debes. Le exigió que le pagara lo que le debía. Y a veces ese es el comportamiento del ser humano. Dios nos perdona de tantas cosas aún mayores que cometemos, que hacemos. Y por eso recordarás los versículos que vimos la semana pasada en donde decía, como el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como el versículo de Mateo que te leí, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, asimismo Dios no perdonará nuestras ofensas. Y no soy yo el que te lo está diciendo, es la palabra de Dios. Por eso Jesús, yo creo que habló con esta parábola, con esta historia, porque estaba escudriñando el corazón de las personas que estaban ahí. Y te repito, muchas de las gentes que estaban ahí, y no lo tomemos a mal, vivían de una forma legalista nada más. Muchos de ellos cumplían las dogmas o los mandamientos, pero realmente no lo hacían de corazón. Muchos nada más lo hacían para ser vistos, para llevar una apariencia, para llevar una vida de doble cara, una doble vida, pero en el corazón realmente no amaban, en el corazón realmente no perdonaban. Y me atrevo por eso a decir que Jesús, escudriñando los corazones, habló de esta forma a través de esta parábola. Y él mencionó más adelante, 29, su compañero se postró delante de él, la misma actitud que tal vez horas o días antes el otro había hecho delante del rey, implorándole y pidiéndole perdón. La misma postura ahora la tenía su compañero hacia él y le decía, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Él estaba implorando también, y eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Dios nos perdona de algo, pero alguien que nos ofende, alguien que nos lastima, nos pide perdón o no nos pide perdón y nosotros decidimos no perdonarlo. Nosotros nos rehusamos a perdonarlos. Por eso, una vez más, Jesús nos muestra a través de la palabra cuál es el mensaje correcto. Y seguimos en el versículo 30, dice así, pero él se negó. Ese siervo que había sido perdonado de los miles y miles de monedas de oro, ese mismo siervo que tuvo el perdón del rey y que no fue vendido ni él, ni su esposa, ni todos sus bienes o lo que le quedaba, y ni sus hijos, ni todo lo que podía tener, esa misma persona se negó. Después de recibir ese gran perdón, después de recibir esa gran bondad, esa gran misericordia de ese rey, que es lo que nosotros recibimos de nuestro Padre, que es lo que nosotros recibimos de Dios, todos los días recibimos ese gran amor y ese gran perdón y esa gran misericordia y esa gran bondad. Pero nos volteamos y decidimos nosotros no perdonar al mundo. Decidimos nosotros no perdonar la ofensa de un amigo, la ofensa de un familiar, la ofensa de una persona en el trabajo, la ofensa de un hermano. Es que no me quiso prestar esto, es que cuando tuve problemas él no me ayudó, es que... Y decidimos nosotros cerrar nuestro corazón, endurecer nuestro corazón y no perdonar. Por eso es tan importante, y yo te llevaba a la parte, al origen, empezar con esa figura paterna, porque si hubo algo ahí en tu vida, si realmente hubo ahí, no deseo escarbar, eso lo tiene que hacer el Espíritu y tú tienes que tener un encuentro del Espíritu Santo contigo. Si hubo algo ahí en tu vida en el cual fuiste marcado, fuiste lastimado, tienes que refugiarte y clamar por ese perdón. Y después tienes que perdonar. Lo tienes que hacer porque, de verdad te lo digo, no podrás avanzar
y no podrás continuar de una forma correcta si no lo haces. Edgar, pero es que es muy difícil. Edgar, no me nace. Edgar, no lo voy a hacer. Es que él me lastimó demasiado. Por eso te llevo a este pasaje de la palabra, porque podemos ver el contraste. Un siervo que debía miles y miles de monedas de oro. Era incalculable la deuda que él tenía y, sin embargo, fue perdonada. Y la deuda que le tenían a él, que era muy poca, de 100 monedas de plata, él decidió no perdonarla. Cuando los demás, versículo 31, cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Y ve las fuertes palabras en representación, pero no me cabe la menor duda que son las palabras que posiblemente, si no lo hacemos correctamente, deberíamos de recibir. Siervo malo, porque yo te enseñé lo que era el perdón, yo ejercí el perdón sobre tu vida, yo te di el perdón. Y nadie más puede reclamar algo así, o estar en el mejor derecho de reclamar algo así, como en este caso el rey lo estaba haciendo sobre ese siervo, y lo estaba exponiendo, y lo estaba señalando o evidenciando en esta parte. Siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste. Seguimos en el 33, ya casi estoy terminando. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, grábate este versículo de Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial, está hablando Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Dios, y no nos equivoquemos, es un Dios de amor. Mi Padre es un Padre de amor, es un Padre de misericordia, es un Padre de millones y múltiples oportunidades todos los días. Pero Él conoce mi corazón y Él sabe que en el momento en el que yo me vuelva o yo sea un siervo malo, como te dije la semana pasada, yo como padre, cuando veo que mi hija se está comportando mal, la tengo que disciplinar y la tengo que castigar. De esta misma forma, este rey, este señor estaba haciendo con su siervo. Y aquí Jesús lo remarca. Mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es muy importante, de verdad, comprender esta parte del perdón. Yo sé que no es fácil hacerlo cuando hemos sido lastimados de una forma muy fuerte. Tal vez fuiste abusado, tal vez fuiste dañado de una forma en cuestión de golpes, no lo sé. Y hoy en la mañana que estaba orando un poquito, lo pensé de esta forma porque estaba viendo una noticia. Imagínate cuál es el pensamiento y el sentimiento ahorita en este país de Ucrania, de todos esos niños que se quedaron huérfanos, de todos esos adolescentes, de todas esas personas que perdieron a un familiar por la muerte que se generó a través de este pleito y a través de esta guerra. ¿Tú crees que el sentimiento de ellos va a ser, no, sí, yo amo a los rusos y sí, quiero estar con los rusos? No, el sentimiento que se ha generado en ellos es de odio. Y eso es lo que hace el diablo y eso es lo que hace el enemigo desde un principio, generar ese sentimiento en la humanidad, para que la humanidad lo que haga es, ¿qué es lo que haría si somos honestos? ¿O qué es lo que hace la mayoría de las personas? Y yo te lo he comentado en otras ocasiones. ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué permites la guerra? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué permites que mi familiar haya muerto de esta forma? ¿Por qué, Dios? Porque el enemigo sembró eso en los corazones de las personas. Y no es que Dios sea malo. Dios no es malo y te lo mostré desde un principio en las sesiones pasadas. Dios creó todo bueno. La ausencia del hombre, el alejarse del hombre y permitir que el hombre entre, así como lo hizo el enemigo o el diablo, la maldad en el corazón del hombre y alejarse de Dios, es cuando se generan las cosas. En pocas palabras, muchas de las cosas suceden por nuestras decisiones.
Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros suceden por nuestras decisiones. Y a veces no comprendemos esa parte. Y tú a lo mejor me digas, oye, pero ¿yo qué decisión tomé si mi padre abusó de mí, si mi padre me maltrató, si no tenía yo la oportunidad de tomar una decisión? Y sí, efectivamente, tal vez en ese momento en el que fuiste marcado, abusado, lastimado, no pudiste tomar una decisión. La decisión la tomó tu padre o la persona que te lastimó, el tutor o la persona que te hirió en ese momento. Pero la decisión que tú tienes hoy, en este momento, de perdonar, de soltar esa parte, sí es tuya. La decisión que tú tienes de soltar esas cosas que has venido cargando y que te han generado peso innecesario y que te han generado ese bulto innecesario en tu vida, esa decisión sí es tuya. Y Dios nos invita y nos enseña a perdonar. Algo que yo siempre, por lo regular, terminaba cuando estaba dando la reunión a los adolescentes y jóvenes, y no sé si tú lo llegaste a ver, les decía, perdona, olvida y ama. Y yo sé que se escucha muy bonito, pero créeme que es algo que tuve que aprender y es algo que tuve que vivir y poder experimentar. El poder perdonar a alguien que te ha lastimado no es fácil. Pero a través de ese amor que he recibido de mi Padre, a través de ese amor que he recibido de Dios y a través de ese amor que he entendido que el perdonar no es tanto para hacer sentir bien a la otra persona, no es tanto para liberar a la otra persona, es para liberarme a mí, para yo tener paz, para yo ser restaurado, para yo tener esa libertad espiritual. Entonces el perdón yo lo hago no por la otra persona, primero lo hago por mí, por lo que quiero que Dios genere y obre en mí, porque he entendido que si yo no perdono, si yo sigo anclado ante esa falta, ante esa parte que me lastimaron, que me ofendieron, que me traicionaron, que me abandonaron, que me rechazaron, que todo eso, si yo sigo atado ante eso, yo no voy a ser libre. Por eso es que es perdona, olvida. El perdonar, como te dije, el dicho del mundo que muchos tienen, sí, perdono, pero jamás olvido. No es correcto. No es correcto que tú digas, ¿sabes qué? A la persona que te lastimó te perdono. Pero después de unos meses, unos años, digas, no, es que te acuerdas, ese día, el 7 de noviembre de 1985, tenías la playera roja y dejaste la lumbre prendida y eso se quemó y vuelves a sacar otra vez en contexto lo que según tú ya habías perdonado. Pero el hecho de no olvidar, el hecho de seguir repitiendo en tu mente y en tu corazón como una videocasetera y grabar y rebobinar y grabar y rebobinar y seguir otra vez, no es un perdón como dice la palabra, un perdón de corazón. Tenemos que aprender a perdonar de corazón. Y de verdad no lo hagas como te dije hace un momento, no lo hagas por los demás. Te leía la frase de Muhammad Ali de la semana pasada, que si no perdonas por amor, perdona por egoísmo. Sí, perdona por egoísmo porque debes de amarte tú primero. Debes de buscar la restauración personal, tu restauración primeramente. Tú no puedes ayudar a tu pareja, a tu cónyuge, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Tú no puedes ayudar a alguien más si tú no eres sano, si tú no eres libre, si tú no estás aquí limpio de corazón, aquí en la mente, limpio en tu mente. Tú no puedes, aunque hables bonito, aunque digas muchas cosas, aunque hagas muchos versículos, aunque hagas muchas acciones buenas, no es correcto porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si tú no estás perdonado y tú no has generado ese perdón en tu corazón correctamente, ¿cómo le vas a poder decir a un familiar, a una persona, tienes que perdonar porque Dios te perdonó? Es incongruente, simplemente va a ser de dientes para afuera. Tienes que perdonar y no solamente tienes que perdonar, tienes que olvidar. Y algo que me encanta y te voy a llevar aquí es lo que te decía hace ratito en la palabra en Isaías, Isaías 43, aquí te lo voy a poner, se me pierde el versículo, aquí está, Isaías 43, me encanta esta parte de la palabra, y dice lo siguiente, está hablando Dios, yo, sí, yo solo,
borraré tus pecados por amor. Graba lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios borrará mis pecados. ¿Por qué? Por amor. Quiere decir que no importa lo que haga o lo que haya hecho. Es tan grande el amor de Dios que Él borra esos pecados. Y ve lo que dice su palabra. Y nunca volveré a pensar en ellos. No seré un padre histórico, no seré un Dios histórico, no seré un Dios vengador, no seré un Dios repetitivo, no seré un Dios señalador. Seré un Padre y un Dios misericordioso y amoroso. Y tenemos que grabarnos esa parte de la palabra porque dice, Señor, ok, pero en verdad tú ya me perdonaste. Y tal vez porque como lo hemos vivido constantemente de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros padres, que nos perdonan, pero en la primera oportunidad que tienen nos echan en cara nuevamente en lo que fallamos, en lo que hicimos mal. Y quiero llevarte otro versículo y no lo voy a sacar para pleito, simplemente quiero llevarte otro versículo para que también tú lo tengas en cuenta, lo que dice su palabra. El único que señala, el único que acusa, el único que recuerda es el siguiente personaje. ¿Tú quién quieres ser o tú cómo quieres ser? ¿Hijo de Dios? Vimos Isaías 43. Dios perdona y no vuelve a recordar, no vuelve a traer de nuevo lo que tú ya hiciste, lo que tú hiciste mal, lo que tú lastimaste, no lo vuelve a traer. ¿Tú quieres ser hijo de Dios y actuar como hijo de Dios o tú quieres ser y actuar como hijo del acusador? Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el acusador de las personas de nuestras vidas, aunque tú no lo creas, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Esa persona que te está acusando, esa persona que te está señalando, esa persona que te recuerda tu pasado y te recuerda lo que hiciste, esa persona solamente es el acusador. Y nosotros no tenemos que tomar esa misma actitud y ese mismo ejemplo del acusador. Por eso, repito, lo que le decía a los adolescentes y jóvenes, perdona, olvida. Si ya perdonaste, olvida. Y sí es cierto, sé que hay veces que surgirá nuevamente a lo mejor un conflicto o surgirá nuevamente a lo mejor un recuerdo y posiblemente caigas en esa tentación o caigas en esa parte de se me salió, lo volví a decir, le volví a reprochar tal cosa. Tú tienes que trabajar con esa parte porque posiblemente te falte perdonar algo más, posiblemente te falte perdonar alguna otra situación sobre eso mismo que se generó. Y lo tercero que le decía a los jóvenes, y lo cual lo aprendí, y es la respuesta a esto que te estoy diciendo, que posiblemente te falte perdonar algo más, le decía a los jóvenes al terminar el estudio bíblico, perdona, olvida y grábate esto, y ama, porque cuando tú amas, inmediatamente al amar como Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y no solamente a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, y no solamente a nuestro enemigo, amar a aquellos que nos desean el mal, amar a aquellas personas que nos aborrecen, amar a aquellas personas que no conocemos o que no son de nuestro núcleo cercano como familia, amigos, etcétera. Ama, por eso recuerda, y esas son las cosas que igual yo menciono mucho, Jesús lo decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas, el amor, dice la palabra, el amor cubre, borra, tapa, el amor cubre todo lo demás, cubre toda perdón, toda maldad, toda cosa que se haya generado. El amor logra hacer eso. La forma en la que tú vas a encontrar la respuesta a olvidar y la forma en la que tú vas a encontrar la ejecución correcta al perdonar es a través del amor. Tienes que amar. Y la mayor muestra, siempre voy a tratar de llevarte a Jesús porque es la forma más correcta. Cuando tú tengas un problema y se te presente algo a tu vida, y yo te lo dije el otro día, es ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría mi maestro? ¿Cómo lo haría él?
¿Y sabes cómo lo hizo Jesús? Ahí en la cruz, después de haber sido desgarrado, después de haber sido golpeado, ofeteado, lastimado, rechazado, después de estaba desnudo, después de tantas cosas, ahí en esa cruz, todavía cuando la gente se estaba burlando y las personas religiosas decían, a ver, no que tú eres el hijo del rey, no que tú según derribabas el templo en 3 días y en 3 días lo podías levantar, ¿por qué no te salvas a ti mismo? No que incluso recordarás ahí en el letrero que le pusieron, decía Jesús, rey de los judíos, y se mofaban y se burlaban de él. Y aún a pesar de todo eso, el amor de Jesús fue tanto que ahí al final, yo sé que tú recordarás esa parte cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta qué nivel de ejemplo nos llevó Jesús? Que aún después de estar ahí en esa cruz, que aún después de toda esa gente que lo llevó a esa cruz, que lo crucificó, ahí delante de toda esa gente, Él estaba clamando por el perdón de sus vidas. Y esto, te repito, no es nada fácil. Esta sesión deseo terminarla de esta forma para que nos llevemos ahí en esta semana, en estos días, que tú puedas, sinceramente te lo digo de corazón, meditar, reflexionar, refugiarte en Dios y buscar, te lo digo bien, buscar qué es lo que tú necesitas. Primeramente, perdonar. A lo mejor yo me he enfrascado en estas últimas 2 reuniones en la cuestión de la figura paterna, porque lo que estamos por ver, que es en esa persona que nos diseñó, lo que estamos por ver en las siguientes sesiones, cómo es Dios, tú no vas a poder emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente aceptar cuando te muestra a través de la Biblia que Dios es un Dios protector, porque en tu mente y en tu corazón va a venir, no, a ver, ¿cómo que Dios, cómo que mi padre es un Dios protector si mi padre me abandonó? Por eso es tan importante que cortemos con esa parte. Y en estas últimas sesiones yo me reforcé o me enfrasqué en la figura paterna, pero la tarea aquí es, como te mencioné hace unos segundos atrás, a lo mejor no fue tu padre, a lo mejor fue tu madre, tu mamá, a lo mejor fue un hermano, tu pareja, a lo mejor fue un hijo, a lo mejor fue una persona en tu trabajo, no lo sé, eso solamente tú lo sabes. Lo que sí yo podría invitarte, animarte, es que no lo tires así como dicen por ahí en saco roto, o que te entre por un oído y te salga por el otro. Porque al final lo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante en las siguientes sesiones es continuar edificando y continuar construyendo esa casa, continuar construyendo ese edificio. Pero si tú no hiciste los cimientos correctos, recuerda, si tú los hiciste bajo un falso perdón, bajo un falso arrepentimiento, si tú lo hiciste sobre esa arena, créeme y te lo digo, yo no lo digo, lo dice la palabra, van a pasar meses o van a pasar algunos años, y cuando venga la tempestad, va a ser muy fácil que tú te derrumbes, va a ser muy fácil que tú te quiebres y que sucedan. Y no vengas y no digas, ay Dios, ¿por qué eres malo? ¿Por qué lo haces? No. Cuando tienes tu cimiento firme sobre la roca y viene la tormenta y golpea tu casa, y viene la tempestad y golpea, no levantas tu mirada para reprochar y para decir, ¿por qué eres un Dios malo? ¿Por qué eres un Dios que no me ayuda? No. Te hincas, te pones de rodillas, y es cuando clamas y dices, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, yo no tengo las fuerzas, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo, pero tú sí. Y en las siguientes sesiones que te menciono, donde vamos a ver un Padre protector, un Padre proveedor, un Padre, misericordioso, un Padre, en donde vamos a ver esas etapas de ese Padre, de ese Maestro, de ese diseñador que tenemos, no podemos recibirlas de una forma sana y correcta si no concluimos con esto. Lleva esta parte de estos versículos a tu mente y a tu corazón, y de verdad te invito, si tú
En alguna ocasión alguien se ha acercado, me ha escrito y me ha preguntado, y lo digo con mucho gusto. Creo que ya lo quité, acá está, así. Lo digo con mucho gusto, si en algo podemos apoyarte, para eso estamos. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí bloqueado. Decide caminar. Decide en verdad avanzar. Decide en verdad dejar atrás todas esas cosas que de una u otra forma han marcado ahí tu vida. Y decide perdonar. Y llévate esto ahí a tu mente y a tu corazón. La restauración en nuestras vidas, la sanidad en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, solamente pueden lograrse cuando llevamos a cabo el perdón. De verdad te lo digo, y lo vamos a ver con versículos. Sabes que me encanta comprobártelo con la palabra de Dios. Te he comprobado con estos versículos que hemos visto las semanas pasadas, con los que vimos hoy. El perdón logra hacer que tú comiences, que tú te dejes llevar en ese proceso de restauración, en ese proceso de sanidad, en ese proceso que va a bendecir tu vida. El perdón lo logra hacer. Por eso es que el enemigo ha actuado muchas veces sobre la humanidad y ha preferido mejor poner una semilla de odio, de resentimiento, y a toda costa lograr o impedir que la humanidad, que la persona, que es lo que hizo Jesús, y es una de las encomiendas que nos dejó Jesús, sea un vínculo de reconciliación del hombre con Dios. Tú y yo, aparte de esa encomienda de ir y predicar el evangelio que tenemos, una de nuestras otras encomiendas, y bíblicamente lo dice, es ser reconciliadores de lo perdido, reconciliadores del hombre que se ha alejado de Dios, del hombre que se ha distanciado de Dios, del hombre que ha decidido darle la espalda a Dios, ser reconciliador de esa persona con el Padre, con el Creador. Y no es fácil esa tarea. Entonces, no es fácil, como te lo dije momentos atrás, me quedan 4 minutos. Si tú no lo haces, no lo puedes enseñar y no lo puedes llevar a cabo con los demás. Tiene que comenzar en ti. ¿Ok? Pues quedan 3 minutos. No sé si alguien quiera comentar algo rapidísimo. Si no, damos por concluida esta semana, esta sesión, y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Yo te animo, invita a alguien. Ahora he estado subiendo las otras sesiones en el canal de YouTube. Las puedes ver libremente ahí. Si ya te perdiste las anteriores, puedes verlas. Si deseas compartirlas con alguien más, compártelas. Están abiertas ya, lo puedes hacer, ¿ok? Yo te animo, de verdad, yo te invito a que lo hagas. Si lo deseas hacer, adelante. Si no, también no hay ningún problema. Te esperamos el próximo jueves a las 8:30, ¿ok? Si Dios no permite otra cosa, aquí estaremos, ¿sale? Entonces, me quedan 3 minutos. Si alguien levanta la mano o alguien dice algo, se quiere despedir, lo puede hacer. Si no, estamos por concluir la reunión. Pues te doy muchas gracias. Gracias por haberte conectado. De verdad, no hay otro deseo en mi corazón que podamos crecer, que podamos ser de bendición mutuamente. Por el tiempo ya no pude compartir un testimonio y una historia que iba a compartirte, pero será en otra ocasión. De verdad, gracias, y pues espero que, como muchas otras cosas, de nada sirve, y lo he dicho con todo respeto, lo digo, de nada sirve tener el conocimiento de algo si no lo ponemos en práctica. Eso es muy importante. Y es lo más importante. Se lo decía a los jóvenes, de nada sirve conocer 100 versículos si no los vives. Yo prefiero conocer 1 o 2 versículos, pero vivirlos o esforzarme día a día a vivirlos, que conocer 100 versículos. De nada sirve. Entonces yo te invito de la misma forma, el conocimiento que adquirimos es ponerlo en práctica, ¿sale? Pues Dios te bendiga, nos vemos sin falta el próximo jueves 8:30 y seguimos en contacto. Un abrazo, bendiciones, saludos a todos, hasta luego.